Y aquí estamos, totalmente emocionados de llegar a este fin. Eh, y vamos a tener ahora a dos personas conversando, padre e hijo, a Luis Ernesto Araujo, con quien estuvimos ya ayer, porque es parte de nuestro equipo de Prestigio Leadership Forum, que es consultor organizacional, socio de CLA Consulting de Colombia. Trabaja con organizaciones, equipos e individuos en el desarrollo de su potencial de liderazgo. Y su papá, Fernando, que es emprendedor inmobiliario y autor, fue ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, fue secuestrado por las FARC y contenido y mantenido en cautiverio durante 6 años. Anoche tuvimos el privilegio de cenar y conversar largo y tendido con ellos y, y ahora lo que les puedo decir es que si no lo hicieron ahora, cierren el WhatsApp, cierren todo, deténganse, cierren la puerta, si están en un cuarto solos, abran el corazón, abran el oído, abran la mente, pero no para pensar ni hacerse preguntas, sino para escuchar y escuchar de verdad. Ahora vamos a pasar a ver una pequeña cortinilla y después un video sobre el momento tan especial del final de ese cautiverio. Vamos a ver entonces, producción, esos videos que tenemos preparados para ustedes. Gracias a todos los aquí presentes por sus manifestaciones de cariño, de apoyo, de buen recibo que me han dado. Gracias a la divina providencia que me ha permitido regresar con vida, sano y salvo. Mi sentimiento de esperanza, mi sentimiento de solidaridad, mi fe en que todos los que están secuestrados podrán alcanzar la libertad. Los tengo, como los he tenido cada día de mi secuestro, presentes a todos los secuestrados de Colombia. Y hago votos para que regresen cuanto antes a la libertad, así como yo lo pude conseguir en el día de hoy, sano y salvo. El 4 de diciembre del año 2000, con la emoción de unas vacaciones que venían mientras estudiaba en Bogotá y soñar con volver a Cartagena, con verme con la familia, me subí a un avión. En ese momento recibí insistentemente una llamada, pero en esos movimientos del avión no les presté atención. Cuando me senté en la silla, por allá, fila 24, pude oír el mensaje de voz que me habían dejado. Luis, queremos que sepas que estamos contigo. Nos enteramos de lo de tu papá. A mí me tomó absolutamente por sorpresa. No sabía de qué me estaban hablando. Entonces decidí llamar al teléfono de mi papá, pensando que alguien me contestaría, pensando que él me contestaría y me daría explicaciones de lo que estaba pasando. Contestó Mónica, la esposa de mi papá, hecha un mar de lágrimas. No pudo hablar y solo atinó a decirme: te paso a tu mamá. Claro, era extraño que ellas dos estuvieran juntas. Le dije: mami, ¿qué le pasó a mi papá? La ilusión de las vacaciones se derrumbó inmediatamente cuando mi mamá me dijo: parece que lo secuestraron. Del entusiasmo por las vacaciones al terror de la incertidumbre, al miedo, a la angustia, a la impotencia. Un momento absolutamente inolvidable.
Sí, Luis. 3 horas antes de que tú te subieras al avión, yo salí a correr como lo hacía casi todos los días. Y quizás un poquito más temprano, porque ese era el día del cumpleaños de mi esposa, de Mónica, y quería llegar y prepararme para recibir a la familia. Pero cuando estaba a 2 pasos de la casa, me secuestraron. Me tomaron a la fuerza, me metieron en un carro, me sacaron de Cartagena. Y viví momentos de absoluto terror. Lo primero fue que pensé que me iban a matar. Y ya cuando caí en la cuenta de que no me iban a asesinar, pero me iban a tener secuestrado, me convertí en un caos viviente. Me convertí en una sensación total y absoluta de terror, de miedo. Y con los días, esa sensación no disminuía, sino que por el contrario, aumentaba. Me sentía totalmente vulnerable. Me sentía como si me hubieran arrancado la piel. Me sentía en medio de una enorme incertidumbre. Me sentía que se me habían perdido todos mis puntos de referencia. Había perdido, digamos, mi norte, había perdido mi seguridad interna. No sabía qué hacer. Quería gritar con toda la fuerza de mi alma, pero pues no me era permitido ni siquiera hablar. Entonces, yo debo decir que pasé del cielo en donde me encontraba la víspera al infierno, que fueron momentos de absoluto terror. Pero lo que quiero contarles hoy es cómo regresé del infierno al cielo y cómo la gratitud fue un elemento esencial para poder regresar al cielo. Yo recuerdo esos primeros días y ese primer mes. Vivíamos como pendiendo de un hilo, minuto a minuto, esperando recibir noticias, y había un silencio ensordecedor, minuto a minuto, en una montaña rusa de emociones, tratando de entender qué era lo que nos estaba pasando, entender esas emociones que nos estaban tratando de decir. Y recuerdo, papi, cuando tú llevabas un mes secuestrado más o menos, que Fernie, mi hermano, llegó y nos dijo que lo habían invitado a una reunión con amigos y amigas. Era tal vez la primera fiesta que aparecía en nuestro escenario y yo me opuse rotundamente a que fuera. Dije, eso no lo puedes hacer, este no es un momento para estar de fiesta. Y me acuerdo la intervención de mi mamá, que nos oyó discutiendo y dijo, Lue, si él quiere ir a la fiesta, él puede ir a la fiesta. Y nos quedamos conversando y me di cuenta que a pesar del dolor que estábamos sintiendo, podíamos ser felices y continuar con la vida. Así es, así es. Debo contarles que esta charla, la preparación de esta charla y haber escuchado todas las intervenciones de este maravilloso foro de prestigio, me ha hecho sentirme alineado con todos los valores y con todos los principios que aquí se han mencionado. Y quizás lo que vamos a hacer ahora es abundar en esos mismos conceptos, pero ya no desde el punto de vista del análisis intelectual, sino desde el punto de vista de la vivencia personal. Entonces, para contarles de esa vivencia, ¿qué les puedo decir? Que después de unos días de un caos horrible, pude recuperar la serenidad. Y me acordé de los consejos de mi padre. Mi papá me enseñó que la serenidad radica en la respiración. Y comencé a hacer entonces ejercicios de respiración diafragmática de manera permanente hasta que logré estabilizarme emocionalmente y comenzar a recuperar la capacidad de pensar más allá de ese mar de emociones, de ese volcán de emociones que sentía que me estaba quemando por dentro. Pude volver a pensar, pude recuperar la capacidad de analizar la situación,
pude recuperar la autoconciencia y pude entonces volver a ser dueño de mí mismo. ¿Cómo lo logré? ¿Qué hice durante los 6 años en que estuve secuestrado? ¿Cómo fue ese camino para salirme del infierno y regresar al cielo? Debo decirles que todas las personas tenemos la capacidad de ser felices, que la felicidad va más allá de la situación que nos toca vivir, que la felicidad es una decisión personal y que el hecho de ser feliz no se contrapone con el hecho de sentir dolor. Durante los 6 años en que estuve secuestrado, sentí permanentemente un enorme dolor, que me lo producía las ausencias, que me lo producían mis miedos, el miedo a morir, el miedo a no tener un mañana. Pero todo eso lo pude ir reformando cuando comencé a aplicar estos principios que nos acaban de enseñar hoy, y ayer y antes de ayer. Por ejemplo, cuando comencé a darme cuenta de que a pesar de que yo estaba en esas condiciones en las que estaba, había personas que estaban en condiciones más difíciles que las mías. Tuve la suerte de que los guerrilleros me prestaran un radio y con este radio me escapé. Y con este radio tuve un contacto permanente con el mundo exterior. Pero lo que yo escuchaba en este radio normalmente eran malas noticias. Y esas malas noticias me hicieron reflexionar. Caramba, a pesar de yo estar secuestrado, me mantengo vivo. Y hay otras personas que sin estar secuestrados están sufriendo desastres naturales, son asesinadas, les cae una avalancha encima, un huracán, etc. Entonces dije, caramba, a pesar de estar secuestrado, tengo motivos para dar las gracias. Tengo motivos para agradecer. Y comencé a agradecer en cada momento, todos los días de mi cautiverio. Y entonces llegamos al núcleo, a la gratitud. Encontré en la gratitud la mayor fuente de fortaleza que uno puede encontrar, porque la gratitud me permitió concentrarme en los elementos positivos, en todas aquellas cosas que la vida me había regalado, en lugar de dejarme envolver en ese ambiente negativo, en ese infierno que podía significar estar secuestrado. Y entonces cuando me levantaba por las mañanas, lo primero que hacía era decir gracias por la noche que pasó, gracias por el día que llega. Y cuando me acostaba en las noches, decía gracias por el día que pasó, gracias por la noche que llega. Y me di cuenta que tenía mucho por agradecer. Agradecer por estar vivo, agradecer por el hogar en el que nací, agradecer por mis hijos, agradecer por mis amigos, agradecer por todas las oportunidades que me había dado la vida. Y eso se convirtió en mi canto de esperanza. Entonces, la gratitud me ayudó a formarme ese ambiente positivo y a construir en ese ambiente positivo todos los otros elementos. Por ejemplo, a tener paciencia. ¿Qué quiere decir tener paciencia? Tener paciencia quiere decir vivir día por día. No solamente un día a la vez, sino vivir el momento, vivir el presente, vivir el instante. Yo aprendí a vivir cada día plenamente, porque me sentía siempre amenazado de muerte. Yo pensaba, en cualquier momento me van a matar. Escuchaba en las noticias que otras personas que estaban secuestradas como yo eran asesinadas por los guerrilleros. Yo decía, caramba, ¿en qué momento me va a tocar a mí? Entonces, al despertarme por las mañanas, Luis, mi primer pensamiento era, ¿cómo quiero vivir este día si hoy es el último día de mi vida? Y la respuesta siempre era, lo quiero vivir con felicidad, lo quiero vivir con gratitud, lo quiero vivir con esperanza, lo quiero vivir con alegría. Y en el tema de la felicidad, quizás debería mencionar que para llegar a ese pensamiento de la felicidad, yo pensaba mucho en mis padres, pensaba en mis hijos, pero pensando específicamente en mi mamá, yo trataba de ponerme en sus zapatos y pensaba, caramba, ¿qué estará sintiendo mi mamá? ¿Cuáles serán sus verdaderos deseos? Decía, caramba, mi mamá, como todas las madres, quieren que sus hijos no sufran. Quieren que yo, a pesar de estar secuestrado, no sufra. Y entonces yo pensaba, yo quiero lo mismo para ella, que mi secuestro no le signifique
a ella tristeza. Entonces reflexioné y dije, yo voy a hacer mi parte, yo voy a complacer a mi mamá. Y me di permiso para ser feliz estando secuestrado. Y por eso llegué a esa conclusión de que la felicidad es una decisión personal que uno puede asumir más allá de las circunstancias que nos toque vivir. Por eso aprendí a vivir el presente. Y en ese ambiente logré entonces pensar en unas metas, tener unos propósitos claros, definir una forma de vivir el secuestro. Claro, eso me significó, primero, un proceso real de aceptación interna. Porque los primeros días en medio de ese caos, caramba, uno dice, esto no me puede estar pasando a mí. Esto tiene que ser muy corto. Pero cuando pasan los días y no hay ninguna solución, llegué a pensar y dije, estoy secuestrado. Tengo que aceptar mi condición de secuestrado y tengo que ver cómo le saco provecho a esta situación de secuestrado. Porque el día que regrese de este secuestro, yo no voy a poder tocar la puerta y decirle, papá Dios, devuélveme los días que perdí porque estaba secuestrado. O los aprovecho desde ahora o los pierdo para siempre. Entonces construí mi caja de herramientas, una caja de herramientas similar a la que hemos escuchado en estos días. Miren que hay muchos elementos similares. Por ejemplo, pensé mucho en la generosidad. Dije, voy a aprender a ser una persona generosa estando secuestrado. Voy a practicar la generosidad en este ambiente, que es donde realmente tiene sentido. Porque aquí voy a dar sin esperar nada a cambio. Lo contrario, bajo amenaza de muerte. Y comencé siempre a practicar esa generosidad, a buscar dar sin esperar nada a cambio. ¿Y qué podía darle yo a los guerrilleros? Pues compartía cualquier cosa que tuviera material. Si tenía un pan y estaba mi guardia, le daba la mitad del pan al guardia, me comía la otra mitad yo. Pero más allá de darle cosas materiales, me dediqué a darles mi tiempo, a ponerles atención, a escucharlos, inclusive a brindarles afecto, porque yo comprendí que muchos de esos guerrilleros, muchos menores de edad, venían de familias disfuncionales y en esas familias disfuncionales nunca habían recibido afecto. Entonces yo me propuse darles afecto y me di cuenta que el afecto es transformador, que esas personas cuando comenzaron a recibir afecto comenzaron a cambiar y a ver el mundo de una forma distinta. Pero ahondando en mi caja de herramientas, quizás debo hacer mención de unas herramientas físicas, ¿sí? Herramientas, digamos, que no son solamente las herramientas psicológicas, las herramientas físicas. ¿Cuáles fueron esas herramientas que me ayudaron a superar el secuestro? La primera, ya se las mencioné, respirar. Respirar permanentemente. Yo hacía ejercicios de respiración 2, 3, 4, 5 veces al día y con eso me lograba sentirme tranquilo. En segundo lugar, descansar. Yo me di cuenta que si no dormía bien, la angustia era muy superior. Entonces me propuse nunca dormir durante el día para dormir profundo, lo más profundo posible durante la noche, estar descansado. En tercer lugar, alimentarme de la mejor manera posible. Aun cuando la comida pudiera ser muy mala, ¿sí? Su sabor o cualquier cosa, la escogía con criterio de nutrición para estar siempre con la mayor cantidad de energía posible desde el punto de vista físico. En cuarto lugar, hidratarme. Me di cuenta que cuando estaba deshidratado, las angustias se multiplicaban por 100. Entonces, a mí me daban un galoncito de agua al día, y con eso me debía tomar agua y bañarme. Por supuesto, sacrificaba el baño cuando era necesario para mantenerme siempre bien hidratado. Y la número 5, ejercitarme. Hacía ejercicios todos los días. Por supuesto que yo no tenía la capacidad de salir a correr ni moverme por ningún lado, pero hacía ejercicio en medio metro cuadrado. Allí hacía flexiones de pecho, allí hacía sentadillas, allí corría en el lugar, allí hacía abdominales, hacía ejercicios de estiramiento. Y con esas 5 herramientas físicas logré tener una tranquilidad, digamos, que me la generaba esa condición física para poder pensar entonces ya en unas herramientas psicológicas. Yo creo que esto que estamos conversando es muy oportuno dentro del contexto del Prestigio Leadership Forum, también dentro del contexto de esta pandemia extendida que hemos tenido.
Y recuerdo que para nosotros una de las herramientas psicológicas fue también aprender a soltar y a perdonar a quienes habían tomado la decisión de secuestrarte, perdonarlos incluso estando tú secuestrado todavía. No fue esperar a que tú volvieras, ¿sí? Sino estando aún secuestrado, decir, tenemos que soltar cualquier sentimiento de rabia, cualquier sentimiento de dolor o de malas intenciones hacia esas personas y conectarnos con la humanidad nuestra y decir, soltamos para poder ser libres nosotros. Ese proceso de perdón fue realmente transformador también desde el punto de vista psicológico. Y creo que retomando la gratitud, yo quiero reconocerles que yo cometí lo que yo creo que es el error clásico en términos de la gratitud. A veces creemos, y este es el error clásico, creer que tenemos que esperar que el hecho se materialice para dar gracias. Y resulta que es lo contrario. Yo cometí este error mientras tú estabas secuestrado, pero es que el proceso nos sigue enseñando. ¿Sí? Tenemos que estar aprendiendo todos los días, como lo hemos estado haciendo estos 3 días. Y la invitación mía es a que empecemos a dar gracias y a emitir gratitud y a sintonizarnos con la gratitud, incluso de hechos que no han pasado. Lue, ¿cómo así? Esto es donde radica la magia. La gratitud es tan potente que es una emoción que de alguna manera es la llave a nuestro subconsciente. Y esto que voy a decir, por favor, préstenle mucha atención porque es muy importante. La gratitud como emoción abre la llave al subconsciente. Y lo que plantemos allí, la semilla que sembremos en el subconsciente a través del camino de la gratitud, empieza a convertirse en nuestro subconsciente en una emoción real. No importa si está pasando o va a pasar. No es solo dar gracias por lo que pasó, sino que cuando comenzamos a sembrar esta semilla de la gratitud en el subconsciente, ya no solo estamos dando gracias por hechos del pasado o hechos del presente, sino que la mente empieza a volverse un mapa de gratitud por un futuro y se vuelve un mapa de nuestro futuro. Aquí es donde radica realmente la potencia de la gratitud. Eso sobre lo que damos gracias y sembramos en el subconsciente se vuelve un mapa que nos guía hacia el futuro. Por ello, quiero hacerles una invitación, tal vez tomando también algunas de las recomendaciones de Tal Ben-Shahar de hace 2 días. Y esto es una sugerencia, es una invitación, también es un reto, que por los próximos 30 días, ojo, por los próximos 30 días, hagamos un esfuerzo todas las mañanas. Saquemos papel y lápiz. Esto no sirve si lo hacemos mentalmente, esto es con papel y lápiz. Anotemos 10 cosas todos los días, por 30 días, por las que estamos agradecidos. Y ojo con este tip. No importa si son cosas que ya pasaron, si son cosas que nos están pasando o si son cosas que no nos han pasado. El efecto es igual o más potente si anotamos agradecimientos por cosas que todavía no nos han sucedido. Y esa es la gratitud que yo siento por haber participado en este foro y por haber podido estar compartiendo esta historia contigo, papi, hoy acá. Así es, Luis. Yo le doy gracias a la vida porque me permitió regresar sano y salvo del secuestro. Le agradezco hoy a Prestigio esta invitación. Para mí realmente es un honor compartir. Les agradezco a todas las personas que nos han escuchado y esperamos que estos tips o estas actitudes y estas disciplinas que yo pude ejercer durante los años en que estuve secuestrado les sirvan a ustedes también para una reflexión profunda y asumir plenamente el liderazgo de sus vidas. Muchas gracias. Gracias a todos los aquí presentes por sus manifestaciones de cariño, de apoyo, de buen recibo que me han dado.
gracias a la divina providencia que me ha permitido. Impresionante realmente el testimonio. La única forma de darle credibilidad es que venga de quienes lo han vivido, porque no se puede imaginar. Cualquiera que lo hubiera imaginado de dar gracias todos los días por lo que estaba viviendo, sin estar en ese lugar no tendría ninguna credibilidad para decirlo. La verdad que es impresionante. Y creo en el poder transformador, como vos decís, de la gratitud. Antes, durante, después. Y en poder transmitir este mensaje a todos ustedes. Que realmente usemos la gratitud como una herramienta para abrirnos a la vida, al presente. No solo como una técnica de meditación o de presencia, sino de genuina forma de vida, ¿no? Eduardo, si me permites, Dale. yo les traje este cuaderno que tú no conocías. ¿No? Este cuaderno fue uno de los diarios que yo tuve durante mi secuestro. Y quisiera leer lo que escribí el 1 de enero del año 2006. Yo me escapé el 31 de diciembre de ese año, o sea, esto fue un año antes de escaparme. Escribí lo siguiente: feliz año nuevo. Me levanto con la ilusión de regresar este año a mi hogar, a mi libertad, a mi vida. Y mientras tanto, repito mis propósitos para el año, similares a los que me he hecho en cada año y en todos los momentos de mi cautiverio. Ser siempre positivo, vivir día por día, aprender todo lo que pueda, acrecentar mi fe, practicar el amor, la bondad, la gratitud, la humildad, la paciencia, el valor, la fortaleza, la tranquilidad, aumentar mis esperanzas, mi serenidad, mi alegría y la sabiduría que me permita aceptar y vivir el presente. O sea que ya de alguna forma lo habías agradecido un año antes de haberlo vivido, ¿no? Y en eso también nos contabas ayer que en esa gratitud un par de secuestradores han trabajado para ti. Sí, bueno, trabajamos juntos, ¿sí? Me parece que haber actuado con generosidad, con afecto, generó confianza y hizo que algunos de los guerrilleros cambiaran la visión que tenían del mundo. Algunos se escaparon de la guerrilla mientras yo estuve con ellos, otros se escaparon después y con algunos de ellos mantengo algún contacto y uno en particular trabaja conmigo hoy en día. Qué ejemplo increíble, ¿no, Luque? Pues Eduardo, ¿yo qué te puedo decir? Yo creo que este ha sido un evento realmente de un nivel de transformación para todos los que hemos estado participando en estos días. Yo creo que tenemos que volverlo a revivir. Yo creo que muchas personas nos están pidiendo tener acceso a los contenidos del foro y creo que ahí tenemos una responsabilidad de responder a eso. Esta parte de la caja de herramientas está disponible para todos en YouTube y nuestro agradecimiento es con ellos, porque la verdad, esto que hemos hecho tiene que ver con nuestro sentido de responsabilidad con la comunidad, con las organizaciones, con los países en donde estamos. Queremos dar gracias por un mundo transformado, por un mundo de esperanza, por un mundo de abundancia y de posibilidades. Ahí tenemos que poner la energía y ahí nos tenemos que sintonizar todos. Y yo realmente salgo muy inspirado de lo que hemos oído estos días, gracias a las buenas preguntas y a la buena curaduría tuya. Un Eduardo, de todo corazón mi admiración. Muchísimas gracias a ustedes. Después le voy a pedir a producción si nos puede mostrar un primer plano de eso que acaba de leer Fernando, de su cuaderno, de su diario, porque creo que vale la pena. Ahora vamos un minuto a una pequeña cortinilla y volvemos con Beta para cerrar este evento. Les agradecemos infinitamente a los dos por este testimonio. Con muchísimo gusto.